No creerás por qué dejé la religión. Desvelados Reddit. ¡Suscríbete! Buenos días. Quiero compartir la historia del origen de mi aversión hacia la religión. No es mi intención ofender a nadie, respeto las creencias de los demás y estoy abierto a leer sus opiniones. Nací en la Ciudad de México a principios de los años 90, en una familia profundamente católica, especialmente por parte de mis abuelos. Cuando vivíamos con ellos, era tradición que mi abuela nos diera la bendición cada vez que salíamos de casa, y las oraciones estaban presentes en cada momento, al despertar, al dormir, antes de comer. Recuerdo esos gestos con cariño, como cuando mi mamá nos daba unos pequeños ángeles a mi hermana, y a mí para sostener mientras rezábamos y nos rociaba con agua bendita. Sin embargo, rara vez íbamos a misa. Fui bautizado y, por insistencia de mis abuelos, hice mi primera comunión a los 8 años. Fue en este proceso donde comenzaron mis conflictos. Para realizarla, tuve que asistir a clases de catecismo los fines de semana. En el grupo había un compañero, Ángel, que ya había hecho su primera comunión. Su familia era muy devota, y él hablaba de sentir a Dios y al prójimo, conceptos que en ese momento me parecían incomprensibles. La catequista nos leía pasajes de la Biblia, pero también nos advertía constantemente que todos íbamos a ir al infierno, incluidos ella misma. Según decía, éramos impuros y lo único que determinaría nuestro castigo sería el grado de maldad o bondad en nuestras acciones. Esa idea me aterraba. Durante ese tiempo, asistimos a misa cada domingo, pero una vez que hice mi primera comunión, dejamos de ir. Siempre fui un estudiante curioso, con facilidad para las matemáticas. Recuerdo que un día, mi papá me dejó viendo un programa japonés donde unos títeres explicaban trigonometría. Aunque era avanzado para mi edad, estaba en tercero de primaria, me fascinó. Luego, el programa presentó una historia llamada Me lo contaron en Japón, sobre dos hombres en el infierno que intentan escapar subiendo por un hilo de araña lanzado por un Buda. La escena de esqueletos luchando por escapar me dejó profundamente perturbado. Durante semanas, no pude dormir pensando en el infierno. Una noche, con lágrimas en los ojos, le pregunté a mi mamá qué pasaba después de morir. Su respuesta, que nos convertiríamos en angelitos y nos iríamos al cielo, no me consoló. Yo sabía que eso no era cierto. En aquellos años, el anime comenzó a ser popular en Canal 5, con programas como Dragon Ball, Pokémon y Ranma. Sin embargo, los reportajes de la época los acusaban de ser violentos y satánicos. Mi mamá, influenciada por esas noticias, nos prohibió verlos. Con el tiempo entendí que esas críticas eran más competencia mediática que otra cosa. A pesar de todo, seguí considerándome creyente. Me encantaba la historia y, al profundizar en ella, descubrí los orígenes de diversas religiones y mitos, incluyendo los dioses olvidados de nuestras culturas. A la par, comencé a escuchar música metal, aunque al principio revisaba las letras por miedo a que fueran satánicas. Poco a poco, cuestioné mis creencias y llegué a una conclusión intermedia: no creía en la iglesia, pero sí en Dios. Esta postura cambió radicalmente en 2017, durante el terremoto en la Ciudad de México. Ese día, muchos edificios colapsaron y murieron cientos de personas, incluyendo niños en una escuela derrumbada. Mientras los políticos corruptos y otras personas cuestionables salían ilesos, escuché a muchos pedir que rezáramos. En ese momento, mi fe se derrumbó. No podía reconciliar la idea de un Dios justo que permitiera tragedias tan desoladoras. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir creyendo. Hoy, creo que la vida no tiene un significado impuesto, pero eso no la hace menos valiosa. Nuestro propósito es disfrutarla, cuidar a quienes amamos y tratar a los demás con amabilidad. Gracias por tomarse el tiempo de leer mi historia.